Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es corona de Navidad. Hoy un dulce para chuparse los dedos, un dulce muy típico en Francia que vais a ver lo fácil que es prepararlo. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando una crema para el relleno de nuestra corona bien fácil. Vamos a elegir un cazo, una cacerola, nada, lo que a nosotros más cómodo nos resulte para luego llevarlo al fuego. Y le vamos a añadir 2 huevos como acabáis de ver ahora mismo en la imagen. Le vamos a dar un toquecito también de sabor con una cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos bien estos dos ingredientes. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a añadir 180 gramos de azúcar, que si sois muy golosos podéis llegar hasta 200 gramos. También vamos a añadir 65 gramos de maicena o fécula de maíz. Y en este momento es muy importante el añadirlo todo, entonces voy a aprovechar bien lo que queda aquí en el bol. Y una vez esta parte ya la tenemos tan fácil como mezclar hasta obtener una masa bien lisita y que no tengamos ningún grumo. Cuando este paso ya le tenemos, vamos con la leche. Tenemos que añadir 500 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Como por ejemplo leche sin lactosa, leche desnatada, bebida de soja, bebida de avena, nada, por lo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, tan fácil como llevarlo al fuego. Encendemos nuestro fuego y ahora un punto muy importante es el que no podemos parar de remover para no correr el riesgo de que se nos pueda pegar. ¿Por qué? Porque ya le hemos añadido el azúcar, pero no tengáis ningún problema porque esto se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Ya la tenemos. Una vez ya la tenemos, ¿qué hacemos? Apagamos el fuego y vamos a mezclar un poquito más fuera del fuego. ¿Para qué? Para que la masa nos quede bien lisita y brillante. Una vez ya la tenemos, ahora como necesitamos nuestra crema que esté completamente fría, la vamos a pasar a otro bol. Alisamos un poquito y ahora para que no se nos reseque la capa de arriba la vamos a tapar con fil. Una vez la tenemos tapada con fil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente. Una vez esté fría a temperatura ambiente, la vamos a llevar a la nevera hasta que esté completamente fría, porque necesitamos que nuestra crema esté completamente fría para poder dar el siguiente paso. Ahora, para dar el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Preparar nuestra masa. En un cazo vamos a añadir una cucharada de azúcar y 80 gramos de mantequilla. También vamos a añadir 200 mililitros de agua. Y aquí os tengo que contar que la receta original lleva 100 mililitros de agua y 100 mililitros de leche. Pero yo he comprobado de las dos maneras cómo quedaba y me gusta más, ha ganado más la textura que le da el agua. Pero perfectamente lo podéis hacer si queréis con la receta original, 100 de agua, 100 de leche, que también queda bien, pero por poquito ha ganado la del agua. Fundimos bien la mantequilla y hasta que llegue el agua, nada, que comience a hervir, como ahora os muestro en la imagen, ¿veis? Pues ahora en este punto apagamos el fuego y fuera del fuego vamos a añadir 120 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, la añadimos de golpe. Y ahora vamos a mezclar hasta haber integrado toda esa harina y haber formado una masa. Una vez este paso ya le tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues de nuevo nos la vamos a llevar al fuego, la vamos a cocinar. La vamos a cocinar durante poquito tiempo, unos 2 a 3 minutos. Encendemos el fuego de nuevo y la vamos a cocinar, nada. Lo vamos a notar que va a cambiar el olorcito, el aroma de la masa, nos va a saber así más rico. Lo vais a notar. Entonces con 2 o 3 minutos le va a ser suficiente. Cocinamos.
y vais a notar que también la masa se vuelve un poquito más compacta y lisita a la vez. ¿Veis? ¿Lo notáis? Pues ahora fuera del fuego la vamos a dejar ahora en este momento enfriar, aproximadamente unos 5 a 10 minutos, no necesita tampoco mucho. Mientras vamos a preparar el siguiente paso de la receta, que va a ser coger una bandeja apta para horno. A la bandeja yo le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado o encerado. Vamos a elegir una base, como por ejemplo yo he elegido la base de los moldes del bizcocho y la base es de 22 centímetros. Por ejemplo, que no tenemos este tipo de base y tenemos la tapa de una cacerola, perfectamente, cogemos la cacerola, pintamos, así como estáis viendo ahora mismo, un círculo y lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos pintado le vamos a dar la vuelta para que la masa no toque a la tinta. Voy a doblar un poquito el papel para que me sea luego más fácil cuando tenga que dibujar. Ahí lo marco un poquito y en el otro lado también lo voy a marcar otro poquito para que sea más fácil cuando luego lo tengamos que dibujar. Y entonces, mientras que hemos estado preparando todo esto, la masa le ha dado tiempo a enfriarse un poquito. Vamos con el siguiente paso. ¿Que el siguiente paso qué va a ser? Mirad, la masa ya nos ha enfriado un poco y aquí tengo importante, 3 huevos grandes. Si vuestros huevos fueran medianos tendréis que utilizar 4. Si vuestros huevos fueran pequeños, tendréis que utilizar 4,5 a 5. Ahora os muestro luego la masa como os tiene que quedar. Entonces, para añadir el primer huevo, como siempre os digo, comprobamos de que nuestro huevo está bien y lo añadimos a la masa. Ahora vamos a mezclar y vamos a ver que al mezclar parece que la masa se corta, se rompe. Nada, no. Seguimos amasando, ¿veis? Que parece que se ha cortado, no, seguimos amasando hasta haber formado de nuevo la masa. Ahora, veréis que en otras recetas va a tener huevo y se lo añaden. Yo os recomiendo que sea así entero. Os va a salir siempre la masa perfecta, porque aunque veáis así que no, siempre el huevo entero. Por mi parte, yo os recomiendo que siempre sea el huevo entero y no batido. Mezclamos. Y una vez lo tenemos mezclado, vamos a volver a repetir el mismo paso. Comprobamos el siguiente huevo. De que esté bien, está perfecto, lo añadimos a nuestra masa, volvemos a amasar y así, en mi caso, con los 3 huevos. Ya os digo, si vuestros huevos son medianos, 4. Si vuestros huevos son pequeños, 4,5 a 5. Tenemos integrado el segundo huevo, vamos a por el tercer huevo. Lo tenemos, volvemos a añadirlo a nuestra masa, volvemos a mezclar y como quien dice, ya la tendríamos. Es súper fácil. Una vez nuestra masa ya la tenemos, que está blandita, ¿veis? Que está manejable, pues ahora en ese punto, cuando ya la tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es ir a por una manga pastelera. A la manga pastelera le podéis poner una boquilla ancha de estrellas si quisierais. Yo, por ejemplo, no le pongo nada, solamente la manga pastelera, sin boquilla ni nada. Y ahora cojo el círculo que acabamos de pintar y vamos a pintar o rodear ese círculo que hemos pintado. Y también en este momento vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Ahora vamos a formar otro círculo pegadito al círculo que acabamos de marcar y dibujar. Así. Y una vez este paso ya le tenemos, volvemos a dibujar otro círculo encima y en medio de las 2 líneas que hemos formado. Y así sería el original, la receta original. Pero yo lo he comprobado y a mí me gusta darle otro círculo más afuera. Ellos solamente hacen 3 círculos, 2 abajo y 1 arriba. Y yo hago, como estáis viendo, formo otro círculo más y ahora entre las 2 rayas que me vuelve a quedar, vuelvo a dibujar otro círculo más, ¿veis? Y así la corona queda un poquito más ancha.
y queda más bonita cuando luego la montemos. Formamos el último círculo, en total he hecho 3, 4, 5, 6 círculos. Le tenemos, una vez le tenemos, esta masa no vamos a tirarla, vamos a formar pues los bollitos y pastelitos que todos conocéis. Porque aquí sabemos que no se tira nada. Pintamos ahora con un huevo que tenemos aquí, lo vamos a batir un poquito antes. Y cuando ya lo tenemos bien batido, tan fácil como pintar. Vamos a pintar bien toda nuestra corona. Y cuando ya la tenemos bien pintada, ahora la vamos a decorar con almendra laminada. ¿Veis? Añadimos un toquecito de almendra laminada por toda la corona. Esto ya va a ser un poquito a nuestro gusto la cantidad. A ver que quede luego bonito. Colocamos esta ahí que queda mucho encima. Y ya la tenemos. Pues nos la llevamos al horno. Horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40 a 45 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. La nuestra en total ha estado 50 minutos. Una vez la tenemos, la vamos a dejar enfriar, os va a bajar un poquito, no os asustéis porque según se enfríe un poquito os va a reducir un poquito el volumen, cortamos por la mitad y aquí la tenemos. Pues vamos a por nuestra crema, que nos queda aún un pasito más, que es añadir en un bol 150 gramos de mantequilla. Ahora la vamos a cremar un poquito, la vamos a batir un poquito para que nos sea más fácil. Cogemos las varillas, le damos un poquito de caña y una vez tenemos nuestra mantequilla cremada, vamos a ir añadiendo nuestra crema que ya la tenemos completamente fría. La vamos a ir añadiendo poquito a poco y sale, como veis, en un bloque, por eso la necesitamos así de fría. Ahora le vamos a ir dando con la varilla y vais a ver la textura que luego nos queda. Queda divino. Mirad qué maravilla, mirad. Queda espectacular. Es una crema bien fácil, pero tiene un bocado que se funde en tu boca. Mirad qué maravilla. Nada, es que es súper fácil preparar esta corona y está brutal. Bueno, pues una vez ya la tenemos, vamos a por nuestra manga pastelera, la vamos a rellenar y yo he elegido una boquilla de estrella. Podéis elegir ya en este caso la boquilla que a vosotros más os guste. Ahora vamos a comenzar a rellenar nuestra corona. Para rellenar yo empiezo siempre por los bordes. Empezamos haciendo rizo, así, todo alrededor y una vez he rellenado todo este borde, vuelvo a repetir el mismo paso por el borde de dentro. Rellenamos lo que nos queda en el centro, nada, con una línea, un zigzag, como queráis. Aquí en este caso va a ser un poquito a nuestro gusto. Y vuelvo a repetir el mismo paso. Vuelvo a hacer un rizo por fuera y otro rizo por dentro. Relleno la parte del centro y no me digáis que esto es, vamos, sí o sí de fiesta, de celebración. Vamos, es que queda divino. Vamos a por la otra parte, la colocamos con mucho cuidado y mirad qué maravilla. Esto es un espectáculo. Ahora, para terminar, tenemos que terminar con azúcar glass. Le vamos a dar un toquecito de azúcar glass por encima. Cogemos un colador, le añadimos 1 o 2 cucharadas, espolvoreamos un poquito así a nuestro gusto por encima y ya la tenemos. No me digáis que no.
esto es pura maravilla. Disfruto, me encanta estas recetas, es que disfrutas con ellas. Y luego, si ves a tus comensales o a tus invitados disfrutar, aún más, ya me lo diréis. Vamos a cortar un trocito y mirad qué delicia, qué bocado. Ya os digo, es una crema que se funde en tu boca de tal manera que es que no puedes parar. Mirad que os muestro por este lado, nada. Pues una receta que como siempre, mira qué huequecito hojaldrado, es que es espectacular. Una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.